Los testimonios son los que alientan nuestra alma, hermanos. Cristo es la respuesta. Cristo es nuestra esperanza. No hay salvación en ningún otro lugar, solamente en el Señor. Dios bendiga a nuestro ministro Tomás, Dios bendiga al ministro César. Y doy gracias a mi Dios por esta nueva oportunidad que se me da, hermanos. Gracias a Dios por mi pastor, ¿verdad? Seguiremos orando por él para que el Señor haga lo que tenga que hacer en su vida, hermanos, en su cuerpo. Así que, hermanos, les voy a pedir que abran su escritura en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 1 al 12. Vamos a estar estudiando para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Que Dios hable por medio de su palabra a todos nosotros, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios y trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, oren por mí. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, pongo mi vida en tus manos, mis pensamientos, Señor, y mi voz, bendito Dios, que tú dirijas, Señor, cada palabra que sale de mis labios, Señor. Que en esta noche, Padre Santo, Señor, tú hables al corazón de tus hijos, que rompas cadenas, que rompas ataduras, Señor, que quiebres moldes viejos, Señor, aleluya. Y que tú, mi Dios del cielo, Señor, Padre, des forma y vida a odres nuevos, Padre Santo, Señor, que restaures la mente, los corazones, que limpias, Señor, de inmundicia nuestras vidas, Padre. En el glorioso y precioso nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, Padre. Aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias por sus oraciones. Les sigo pidiendo de sus oraciones por cada uno de nosotros, por mí, que me toca estar en este momento, en este lugar. Seguimos mirando el tema de la vida de la iglesia, ¿verdad? De cómo nos conducimos nosotros en la iglesia, quién es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y yo le he puesto como título a este mensaje, mi ejemplo de vida es Jesús. Ese es el título que le he puesto a este mensaje, ¿verdad? Y aunque solamente voy a basarme un poco más al primer versículo del capítulo 4, fue necesario que leyéramos todo para que pudiéramos comprender más de lo que se va a hablar en esta noche. Así que el apóstol Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor. Dice, les ruego, dice, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo nos está hablando de un ejemplo de vida, de un ejemplo de conducta, nos está hablando de la vida cristiana, de cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana y que nosotros debemos de tener un ejemplo o buscar a alguien como ejemplo para poder nosotros vivir nuestra vida cristiana. Pero Él nos recomienda, ¿verdad? Dice, así como aprendisteis de nosotros. Pero también la Escritura nos declara, ¿verdad? En el libro de Juan, que nuestro Señor Jesucristo dice, después de haberles lavado los pies a los apóstoles, Él les dice, ejemplo les he dado. Por eso el apóstol Pablo también dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces aquí en este pasaje dice, de la manera que aprendiste, sigue mi estilo de vida, condúcete de la manera como nosotros nos hemos conducido delante de ustedes. Así que voy a comenzar este mensaje haciéndoles esta pregunta que ustedes se deben de hacer día con día. La pregunta es esta: ¿quién es el ejemplo de vida que usted tiene para vivir? ¿Quién es el ejemplo de vida que usted tiene para vivir su vida cristiana? ¿En quién pone su mirada? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está observando? ¿Sobre quién están sus ojos? ¿Verdad? Hay personas que ponen su mirada en el hombre. Hay personas que ponen su mirada en el Señor Jesús. Que ponemos nuestra mirada en las Escrituras. En el mundo, la gente, los hijos especialmente, ponen la mirada en el padre, en la madre, en el tutor o en los hermanos. Y equivocadamente a veces la gente, cuando no conoce a Dios, cuando no conocen otro camino, ¿verdad? Corrigen a sus hijos a la manera que ellos pueden, a la manera que ellos conocen. Y aconsejan a sus hijos y les dicen, ten cuidado de esto, ten cuidado de lo otro, mira, no hagas esto, no hagas ello. Pero el problema es que el estilo de vida que ellos llevan delante de sus hijos, eso es lo que sus hijos realmente están aprendiendo. Porque con su boca hablan, pero con sus acciones dicen todo lo demás. Entonces, cuando están en el mundo, el padre no se debe de preocupar por cómo vive su hijo. Se debe de preocupar más cómo está viviendo él, porque ese es el ejemplo de vida que su hijo va a tomar. Ese es el ejemplo de vida que sus hijos van a agarrar. Si el padre es borracho, mentiroso, drogadicto, ¿verdad? Si le gusta andar en parrandas, en cantinas, en los billares, en los bailes, ese es el ejemplo de vida que sus hijos van a tener. No les extrañe que un día su hijo se siente a la mesa con una botella de cerveza, de vino o de licor. Pues ese es el ejemplo de vida que el padre le está dando, que la madre le está dando. No te extrañes si de pronto tu hijo comienza a hablar grandes blasfemias, grandes disparates, sentado a la mesa en tu hogar, con tu familia. Ese es el ejemplo de vida que usted le está dando, querida visita que estás aquí conmigo. Entonces, nuestros hijos están ellos siguiendo nuestros pasos. Ese es el estilo de vida que nosotros en el mundo les enseñamos a nuestros hijos. Le doy gracias a Dios porque el estilo de vida que yo llevaba unos años antes, hablando de unos 10 años atrás, ¿verdad? No era nada agradable para mis hijos ahora, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque mis hijos ya no me miraron a mí en esa condición, en ese estado en el cual me encontraba cautivo. Alabo a Dios por el ejemplo de vida que ahora yo les puedo dar a mis hijos. Entonces, en la vida cristiana, hermanos, como cristianos nosotros también debemos de tener cuidado con nuestras acciones, con el ejemplo de vida que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Porque las mismas actitudes, como ya nos lo ha dicho muchas veces el pastor, las mismas actitudes que nosotros tengamos son las mismas que les vamos a dar a ellos. Si usted se la pasa todo el día metido en el celular,
en el internet. Eso es lo que sus hijos están aprendiendo también. O sea, lo que usted está mirando, sus hijos también se están dando cuenta. Aunque a veces los hijos se hacen como de la vista gorda, ¿verdad? Aunque voltees tu celular, de todos modos ellos se dan cuenta también. Pero no te debes de preocupar tanto por tus hijos. Arriba hay ojos que te están observando. A tu lado hay ángeles de Dios que te están mirando. Y la Biblia dice, no digas delante del ángel que lo dijiste por ignorancia o lo hiciste por ignorancia. No, no, no. Porque Dios sabe y conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. No te justifiques ni te limpies delante de Dios diciendo yo no sabía. No, sí sabías, sí sabes, pero te gusta tomar riesgos. O sea, tomas en poco la palabra de Dios, tomas en poco la Biblia. Ese es el ejemplo de vida que le estás dando a tus hijos. Entonces, nuestros hijos están observando, ¿verdad? Y de esa manera les enseñamos a vivir una vida de derrota, de miseria, una vida que no nos lleva a ningún lado. Hay cristianos que durante muchos años viven y han vivido en un estado de desánimo, de altas, de bajas, que no van a ningún lado. Y así tienen muchos años. Pareciera que se subieron a su barco, que levantaron sus velas, pero no consiguen llegar a ninguna parte. ¿Por qué razón? Porque parece ser que no han conocido el soplo del Espíritu Santo, que es el que te guía, que es el que te lleva por el camino de Dios. No han conocido el Espíritu Santo. Sus velas están rotas, tienen hoyos, y por eso escuchan palabra de Dios, pero esa palabra se fuga. Por un lado un oído les entra, por otro lado les sale. Y así se pasan estancados los cristianos en su condición de desánimo, batallando, sufriendo por los mismos problemas, por las mismas situaciones, por las mismas condiciones de vida, luchando contra el mismo pecado. Ya llevan 4 años y todavía siguen luchando con el mismo pecado, con el mismo problema, con la misma tentación. No pueden avanzar. Hay otros que vienen primero y estos pasan por delante, ¿verdad? Y pareciera que aquellos van más rápido que él y él sigue estancado en ese lugar. Hasta que un día, cuando realmente pone atención, ¿verdad? Al escuchar una predicación, al leer la escritura, de pronto, ¿verdad? Se da cuenta que cuando comenzó su vida cristiana, le dieron un manual de vida y conducta que se llama Biblia. Así es como nosotros la identificamos y también la escritura la identifica. Biblos. La Biblia es el manual de vida y conducta de nosotros. Pero nunca nos detenemos a leer la palabra de Dios, a poner sentido a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por esa razón no avanzamos en la vida y estamos estancados en el mismo lugar, en el mismo hoyo, batallando por salir completamente del mundo. El mundo es como el mar donde nosotros vamos hacia donde está Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice: hermanos, les ruego y les aconsejo en el Señor Jesús que conduzcan su vida de la manera que aprendiste de nosotros. Miren, este es el manual de vida del cual estamos hablando, porque de esa manera dice, agrada a Dios. Cuando analizamos nosotros la vida de Pablo, la vida de los apóstoles, nos damos cuenta nosotros cómo eran las vidas de ellos. Eran vidas de altas y de bajas también. A veces nosotros nos lastimamos porque queremos ser santos. Bueno, no hay ningún hombre que sea santo todavía completamente. Un día nosotros recibiremos nuestros cuerpos en gloria, seremos transformados y entonces seremos completamente santos, ¿verdad? Pero
no existe una sola persona que sea completamente santa. Mas sin embargo Dios nos llama santos, porque Él llama las cosas como si ya fuesen. Aunque todavía batalles en tu mente, aunque todavía tengas en tu corazón, en tu pensamiento, deseos insanos, deseos inmundos, como el resto de lo que dice la Escritura. Que tengamos a nuestras esposas, a nuestros esposos en santificación, en honor, ¿verdad? Pero todavía nosotros batallamos. Y aunque todavía nosotros batallamos, aunque todavía nosotros estamos luchando por llegar a la santidad, a la perfección de Cristo, ya el Señor nos llama santos y no se avergüenza de llamarnos su Dios y que nosotros seamos su Padre y nosotros sus hijos. Grande es el Señor. Ahora, si seguimos el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, si seguimos el ejemplo de vida de nuestro Señor, Él derramará de su vida a través de ti. Vivirá su vida nuevamente en ti. La razón por la que estamos confundidos es porque nosotros estamos utilizando nuestra propia mente. Y no debemos utilizar nuestra propia mente, sino que dejar que la mente de Cristo sea tu mente, que sea Él el que dirija tu vida, tus pensamientos, que le demos la oportunidad a Cristo de que Él siga viviendo su vida dentro de nosotros. ¿Por qué? Tu cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu de Cristo. La iglesia es una iglesia imperfecta. Una iglesia hermosa, linda, bella, que está formada de diferentes tipos de personas, nacionalidades, lenguas. Y que Dios, ¿verdad?, es el que habita dentro de su iglesia. Y nunca el Señor nos ha dejado solos. Así que si nosotros dejamos que Cristo derrame de su vida en nuestras vidas, lastimosamente hoy en día ya no hay tanta búsqueda del Espíritu Santo. En estos tiempos son pocas las personas que se preocupan por ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ya no hay ese deseo, ¿verdad? Esa pasión por tener esa experiencia. Ya no hay esa hambre, esa búsqueda. Por esa razón es que nosotros vivimos vidas amargadas, que no tienen sentido, que acusamos a todo el mundo, al hermano, al pastor, por el fracaso de tu vida, los desánimos, no quieres venir a la iglesia por causa del pastor o del hermano que no te saluda o que te arruga la cara. Entonces, ¿por qué? Porque no hay búsqueda del Espíritu Santo, no hay llenura del Espíritu Santo, no hemos permitido que Cristo viva su vida dentro de nosotros. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando Cristo hace morada dentro de usted, usted tiene la mente de Cristo. Y ahora piensa como Él, vive uno como Él. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, dirá, por cuanto somos hijos, dice, por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo no es un espíritu extraño, no es la tercera persona de Dios. Es el mismo Espíritu del Señor que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí en Gálatas, la Escritura nos está diciendo que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que en el hebreo significa fuente constante de vida constante.
Eso quiere decir, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes una fuente de vida constante dentro de ti que no te deja vivir amargado, que no te deja vivir con desesperación, con impaciencia, que cualquier situación que venga a tu vida sabrás sopesarla, llevarla, porque ahora tienes a Cristo dentro de ti. Bien. Entonces somos llamados a vivir la vida cristiana con el pleno uso de nuestras mentes. Esto es algo que no se nos tiene que olvidar. Cada uno de nosotros es llamado a vivir la vida cristiana con el pleno uso de su facultad mental, con nuestros propios juicios, con la capacidad de pensar, de evaluar nuestros efectos, nuestros sentimientos, apetitos e inclinaciones. Así fue como te llamó al Señor. No importaba cuáles eran tus inclinaciones sexuales, cuáles eran tus pensamientos, cuáles eran tus apetitos, así te llamó el Señor. Y cuando vienes a Cristo, Él no te hace un lavado de cerebro, no, seguimos luchando para llegar a la perfección. Pero así el Señor te llama a su hijo. Y un día seremos perfeccionados. Ese es el amor de Dios que se revela en la palabra. El problema de muchos es que estamos utilizando nuestra propia mente, nuestra propia voluntad. Y eso se interpone en el camino al cambio. Lo que tienes que hacer es negar tu voluntad y dejar que Cristo exprese su voluntad a través de ti. Cuando ya tienes a Cristo en la mente, debemos dejar que Cristo sea el que guíe nuestra mente. Pero eso lo vamos a lograr cuando nosotros pongamos cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Cuando vivamos una vida de santificación, de oración, de búsqueda, de ayuno, que últimamente eso es lo que no tenemos. Es interesante notar cómo Dios quiere ser parte de nuestra vida. Es muy interesante, en toda la Biblia, en toda la Escritura, usted va a notar el deseo de Dios por vivir dentro de nosotros, el interés que Él tiene por ser Él parte de tu vida cristiana. Él procura ser parte de tus pensamientos, que lo tomes en cuenta en tus decisiones, en tus proyectos. Que no tomemos nosotros decisiones precipitadas, porque tomar una decisión precipitada nos va a llevar a cometer graves errores. A veces enojados tomamos decisiones y luego después nos arrepentimos. La Escritura dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando tú te enojas y tomas decisiones en ese estado de ira, tenlo por en cuenta que no te va a ir nada bien. Porque no estás obrando guiado por el Espíritu Santo. Cuando te des cuenta, cuando la jovencita se da cuenta, ya anda en el mundo metida en las drogas, en las pandillas. De pronto en una noche, ¿verdad? Amaneció ya con un hombre y al otro día están con el arrepentimiento en su corazón por lo que hicieron. Porque tomaron decisiones precipitadas, porque no tomaron en cuenta a Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo sea el que sea parte de nuestra vida, todos nuestros proyectos, todas nuestras decisiones nos van a salir bien, porque Él quiere vivir contigo en tu trabajo, en tus relaciones humanas, con tus amigos. Él quiere que tú lo tomes en cuenta en tus pensamientos. Quiere conocer, ¿verdad? Quiere vivir contigo. Aunque Él ya conoce, Dios busca ser parte de tu vida. Él quiere guiarte, conducirte por el camino que tú debes andar. Lo interesante de todo es que Dios nos trata con amor. Él quiere participar en cada una de las cosas, en cada detalle. En estos tiempos yo me he dado cuenta que a veces, aún en mi trabajo, a veces yo nomás tomo decisiones así. Y cuando me va mal, entonces me doy cuenta que no tomé en cuenta a Dios. Y digo, por eso me fue mal. No sabía que a Dios le interesaba que lo tomara en cuenta. En esto es tan sencillo, tan simple. Pero es verdad.
Dios es así. Y así vas aprendiendo de tus propios errores, de tus propios fracasos, y te vas dando cuenta cuál es la voluntad de Dios en tu vida. El problema es que muchas veces no entendemos. Seguimos nosotros tomando decisiones, ¿verdad?, precipitadas y sin tomar en cuenta a Dios. Les digo, me ha ocurrido en varias ocasiones, y después estoy de rodillas orando a Dios, pidiendo que me saque de ese problema en el cual me metí, ¿verdad? Somos seres imperfectos, pero Dios nos trata con amor. Y Él quiere que tú lo tomes en cuenta en cada decisión que vas a tomar en tu vida. El ministro Tomás un día me dijo: nunca tomes decisiones precipitadas, ora a Dios, busca a Dios para cualquier situación. Y a mí me gustó lo que me dijo, ¿verdad? Porque yo he tenido experiencias de ese tipo cuando no tomas en cuenta a Dios. Y escucharlo de una persona que ya tiene años en el Evangelio, hermano, eso te dice que vas por buen camino, que estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios, que a pesar de tus errores, aprendes de ellos y los vas corrigiendo, aunque somos duros para entender. Entonces, saber perdonar es vivir libre de pecados. Saber perdonar es vivir libre de pecado, y es algo que muchas veces el cristiano le cuesta perdonar. Somos duros para perdonar nosotros también. ¿Por qué el cristiano es duro para perdonar a su hermano? Porque no ha conocido verdaderamente el amor de Dios. Porque realmente no ha todavía tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, pues Dios es amor. La Biblia dice que aquel que no perdone, tampoco a él se le perdonará. Esa es la tragedia de aquel que no perdona. Por eso nosotros como cristianos debemos aprender a perdonar cualquier ofensa. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay personas que se ofenden tanto por algo que les hacen, que les pasas por un lado y te dan la espalda, que ya no te quieren saludar, ¿verdad? Y eso a veces lastima el corazón de la gente. Debemos de saber que Dios es amor, y que si nosotros no aprendemos a tener amor en nuestros corazones, ¿verdad?, tampoco nosotros seremos perdonados. Los santos saben perdonar, pero los impíos guardan rencor y ellos no alcanzarán misericordia. Pero nosotros los santos sí sabemos perdonar. Y la Escritura dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si ya te enojaste, bueno, está bien, pero antes de que se ponga el sol, tú tienes que doblar tus rodillas para dormirte. No te puedes presentar delante de Dios todavía molesto con tu hermano, con tu hermana. Jesús dijo, si te acuerdas, ¿verdad?, que llegas al altar. El altar está en tu casa, en el lugar donde tú acostumbras orar. Ese es el altar. Pero si llegas ahí de rodillas y te acuerdas que tienes una causa con tu hermano, primero arréglate con él. Busca, ¿verdad?, hablarle, busca arreglar tu problema y deja lo que vas a hacer. Dice, no ores, el Señor no quiere una oración así. Deja ahí tu oración, deja ahí tu ofrenda, mejor ve y eso es más importante. Reconcíliate con tu hermano y luego después vienes, aquí voy a estar, dice el Señor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está enseñando, a que nosotros tengamos misericordia para poder alcanzar misericordia. La Biblia nos enseña que debemos fortalecernos en el Espíritu y de esa manera debilitar los deseos pecaminosos de la carne. En el ayuno hay un gran poder, y además la misma palabra de Dios nos dice que la lectura de la Biblia, el ayuno, la oración, te hacen estar en una mejor condición de ser dirigido por Dios. Cuando practicamos estas tres cosas, ayuno, lectura y oración, esto te hace, ¿verdad?, ser dirigido por Dios. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no ayuna, si usted no ora,
¿cómo vas a ser dirigido por Dios? De cierto que vas a batallar en tu vida, te vas a frustrar por cualquier causa. Otro punto, huye de las tentaciones. Es de suma importancia saber cuidarse, y de eso habla mucho la Escritura. Por ejemplo, de las conversaciones que dañan tu vida, tu mente, tu corazón. Malas conversaciones. Evita a las personas que todo el tiempo están hablando blasfemias. Hay que evitar ese tipo de personas que solamente dañan tu corazón con tanto chisme, con tantas cosas. Lo mismo, evita el celular. Si tienes adicción a mirar pornografía, si tienes adicción a mirar cosas indebidas en el celular, mejor no lo toques, mejor no lo abras. Hay programas donde el mismo programa te va a bloquear si tú mismo intentas abrir una página que no conviene o ver algo que no conviene. Mi teléfono me dice, este contenido lo oculta, lo pone en blanco y negro y no se ve nada. Y dice, el contenido tiene cosas que pueden ser desagradables. Lo paso por alto, porque lo tengo programado para eso. En el internet, en el YouTube Kids para tus hijos, ¿verdad? Tienen un programa de vida que se llama My Life, que tú puedes descargarlo y programarlo para que tus hijos no estén mirando basura. Porque el internet está lleno de tanta cosa que daña el corazón de los hijos. Cuando ellos estén mirando algo, mi teléfono me dice, Salud, Sara, están mirando esto. Acaban de entrar y están mirando esto. Oigo el mensaje y abro y veo qué es lo que están viendo. Porque te dan opciones para que no se corrompan las vidas de tus hijos. Ahora, no todo es completamente seguro. Nosotros debemos de estar al pendiente de qué es lo que miran tus hijos. Entonces, es de suma importancia saber cuidarse de eso, de las conversaciones que dañan, de caminos que no debemos de andar. Que hay veces que nosotros tomamos hábitos, caminos que no nos conducen a nada bueno. He tenido experiencias de caminos, ¿verdad?, que son equivocados cuando me metí en un problema de una compañía. Caminos que parecen buenos, pero que al final su fin es de problema, es de muerte, ¿verdad? De las cosas que debemos de pensar, debemos de tener cuidado de las cosas, de cómo piensas, de cómo ocupas tu mente, de cómo ocupas tu tiempo. De eso debemos de tener cuidado. También nos dicen las Sagradas Escrituras, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, no demos lugar al diablo, resistámoslo. Pero si nosotros le hacemos caso a las tentaciones, a lo que él te pone por delante, pues obviamente que vas a vivir todo el tiempo una vida de tropiezos. Jamás vas a poder enderezar la vela de tu barco, porque está llena de hoyos que el mismo enemigo te pone tropiezo delante de ti. Entonces ahí en Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice que huirá el diablo, no vas a huir tú, ¿verdad? Resístelo, páratele de frente y dile, Cristo es más poderoso que mi situación. Cristo es más fuerte que mi tentación. Cristo me dará la victoria. Entonces, algo que debemos de aprender es que no es lo mismo ser probado por Dios que ser tentado por Satanás. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser probado por Dios y otra cosa es ser tentado por Satanás y decir que Dios fue el que te tentó. Mucha gente se confunde, pero el Salmo 17, verso 3 dice, tú has probado mi corazón. Cuando Dios te prueba, pero Dios no te tienta. Dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresiones, que no hable transgresiones.
Me he preocupado, dice, he velado para que mi boca no hable mentiras, para que mi boca no diga cosas más allá de las que me puedo arrepentir, de desobedecer. Pero Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Cristo vive dentro de ti, ¿cómo vas a decir que Dios te tentó o que el mal, verdad, te tentó? Y si cuando seguimos leyendo dice, sino que cada uno dice es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y es seducido. Veamos, cada uno, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Ahí está el ocaso donde te llevó, ¿verdad?, tu tentación, donde cuando de tu propia concupiscencia, cuando tú mismo andas buscando qué mirar en la televisión, qué mirar en el internet, qué mirar por las calles, cuando andas con tus ojos bien abiertos a ver qué es lo que ves. De tu misma concupiscencia eres atraído, eres seducido, y entonces la concupiscencia, ¿verdad?, después de que ha concebido en tu corazón, da a luz al pecado. Ahora ya lo quieres llevar a cabo. Ahora traes un impulso por cometer adulterio. Ahora traes un impulso por probar la droga. Ahora traes un impulso por meterte con una mujer extraña. Ahora traes ese impulso de escapártele a tus padres, de salirte por la ventana, de echarle mentiras, de no ir a la escuela. La actitud de los jóvenes es esa. Van a la clase, pero no entran a la clase, no entran a la escuela. Los encuentras como hizo mi sobrina. Andaba por allá por la playa y de allá la agarró la policía y nos llamaron. Entonces se meten en cada problema, son atraídos de su propia concupiscencia, y cuando algo les va mal, ¿verdad? Entonces ahora sí, papá, mamá, ayúdame. Papá, mamá, vamos con el Señor. Cuando podemos nosotros librarnos de todas estas cosas. Bien, entonces, tu vida, y con esto ya estoy terminando, tu vida debe de agradar a Dios. Mi vida debe de agradar a Dios. Debemos de buscar nosotros cómo agradar a Dios. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir cualquier tipo de situación, bajo cualquier tipo de condición, con tal de no ser tropiezo para nadie. Y con su ejemplo de vida ganó muchísima gente para el Señor. Luego en Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. La pregunta es esta: ¿cuáles son tus marcas? ¿Cuántas veces te han herido por causa del Señor? ¿Cuántas veces te han defraudado por causa del Señor? ¿Cuáles son las marcas de lo que vamos a presumir nosotros? Pablo se atreve a decir, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo, dice, en mi cuerpo las marcas del Señor. Así que la Biblia nos enseña que debemos fortalecer el espíritu y debilitar los deseos pecaminosos de la carne, y en el ayuno hay un gran poder. Además, la misma palabra de Dios nos dice que la lectura bíblica y el ayuno, la oración, te hacen estar en mejor condición de ser dirigido por Dios. Conclusión, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo lograremos vivir en santidad en medio de un mundo corrompido por el pecado, que utiliza la tecnología, los avances científicos para sembrar pecado en nuestros corazones? ¿Cómo vamos nosotros a ponerle el ejemplo de vida a nuestros hijos? Pónganse de pie. Algún día podremos decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, que nuestro ejemplo de vida sea un ejemplo que guía a nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos. Que cuando lleguemos a viejos, nuestros hijos no nos señalen, que nuestros hijos no nos critiquen, que nuestros hijos no nos echen la culpa, que nos digan, pero tú viviste así, por eso yo también vivo así. Que podamos decir como el apóstol Pablo, entregar ya nuestra vida y decir, Señor, he peleado la buena batalla, he sufrido, he llorado, me han defraudado, me han lastimado, me han criticado, han blasfemado contra mí, me han sentenciado a muerte, pero he terminado la buena batalla de la fe. Yo le invito, hermano, a que cada uno de ustedes, ¿verdad?, pase al altar y rindan su vida al Señor, mejoren sus vidas, su calidad de vida, déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios, que Cristo viva en sus vidas, que Cristo sea parte de sus vidas. Nuestro copastor Tomás Valenzuela con nosotros, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos, qué glorioso, qué hermoso es la palabra de Dios. Seamos ejemplos, seamos los modelos nosotros como padres, como madres, seamos los buenos modelos para nuestros hijos, porque ellos son la iglesia del futuro, ellos son los ministros, los pastores, los maestros de la palabra del Señor en el día de mañana, hermanos, y esto yo creo que es glorioso cuando nosotros rendimos nuestro corazón delante de Dios y pedirle a Él la guianza, que Él nos bendiga, que Él nos guíe, que Él, hermanos, a través de su Espíritu Santo nos vaya guiando a hacer el bien siempre, hermanos, para que podamos nosotros ayudar a vuestros hijos, poderlos escuchar, poder hablar con ellos, poder no solamente regañarlos, sino también escucharlos, porque muchas de las ocasiones no les damos ese tiempo. Y creo que Dios, hermanos, nos ha hablado para que nosotros, ¿verdad?, reflexionemos y pongamos algo de nuestra parte por obra, porque, hermanos, Dios siempre quiere que hagamos el bien. Y creo que cada uno de nosotros, el estar dentro del redil del Señor, el estar dentro de su camino, hermanos, son propósitos buenos por los cuales Dios nos ha traído. Así es que, hermanos, el deseo siempre de los enseñadores, de los maestros, de los pastores, de los ministros, es siempre de enseñar, de predicar la palabra del Señor, y que nos traiga a nosotros ese beneficio y le saquemos provecho al beneficio de la palabra del Señor para el bien. Amén, hermanos. Es que damos gracias a Dios por ello. Sigamos orando los unos por los otros, seamos obedientes a la palabra, démosle interés, valoremos lo que somos, valoremos lo que Dios tiene para nosotros, porque no somos cualquier cosa nosotros, hermanos, somos algo especial. Somos algo especial, amén. Si lo creen, hermanos, alaben a Dios por ello. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos adelante de tu presencia una vez más, divino Rey, aleluya. Gracias por hablarnos, gracias, Señor, por darnos esa palabra, para ponernos a reflexionar, Señor, cada uno de nosotros, Padre lindo, aleluya. Tú eres, Señor, aleluya, quien nos enseña cada día cómo nos conduzcamos, cada día, Señor, aleluya, que tú nos prestas la vida y que nos das una oportunidad, nos enseñas cómo debemos de conducirnos en tu camino, nos enseñas que hagamos el bien, Señor, aleluya. Nos enseñas a que podamos nosotros perdonar, a que podamos pedir perdón, aleluya, también, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Señor, por los privilegios que tú nos das, que nos son merecidos, Padre amado, aleluya. Ciertamente, bendito Dios, tú diste tu vida, Señor, aleluya, por cada uno de nosotros. Tú llevaste el pecado, Señor, de toda la humanidad. Tú llevaste la maldad del Señor, aleluya, de toda la humanidad, Señor Jesucristo, aleluya. Porque tú, divino Rey, viniste a pagar el precio. Viniste a abrir la puerta, Señor, aleluya, para un camino diferente. Viniste a abrir la puerta de salvación para todo aquel que te crea. Para todo aquel que te crea a ti, bendito Dios, aleluya, puede recibir vida y vida eterna, aleluya.
vida en abundancia, Señor Jesucristo, aleluya. Tú eres quien la das, mi Dios, aleluya, Padre amado. Ayúdanos a caminar, Señor, rectamente delante de tus ojos. Bendice cada hogar, cada familia, Padre amado, aleluya. Enséñanos a hacer esos modelos, Señor, para vuestros hijos, bendito Dios. Que podamos hacer el bien.